En abril del 2011 inviertes 100.000 euros y ¡pum! Te sale el famoso volcán. Lo clavaste. Mira que el tiempo geológico es alargado en el tiempo. Tú vas a montar el club de buceo cuando explota el volcán, donde hay que bucear además. Más mala suerte no puede. Eso fue una ruina total para todos, no solo para 4.000 habitantes. Piensa que aquí la pesca, la agricultura y el buceo son los tres factores principales de movimiento de la isla. ¿Cómo consigues salir adelante cuando te explota el volcán en los morros después de pedir el crédito? O sea, aquí has visto es lo que es. Entonces nos ayudamos dentro de lo que podemos entre nosotros. Y está Quique y Pili de Buceo La Restinga, que me echaron una mano importantísima. O sea, la competencia te echa una mano. Aunque somos competencia en papel, a la hora de la verdad nos ayudamos muchísimo. ¿Qué opinas de que aquí se ponga el primer parque nacional 100% marino de España? Te diré, yo todo lo que sea proteger el medio ambiente, estoy al favor. Estoy a favor siempre y cuando me dé las condiciones del contrato. El no estar informado de las cositas es lo que nos echa para atrás. Es como si nos estuvieran engañando. ¿Sabes? Tienes esa sensación. ¿A tú no tienes miedo entonces? A ver, yo no tengo miedo al parque, tengo miedo a los políticos. Tengo unas ganas de bucear que ya no puedo hablar más. Venga, Sí. a bucear a La Restinga. Allá nos vamos. Venga, vamos, tira para aquí, gallego.